¡Ey! Hablemos de suplantación de identidades. Un 20 de enero de 1554 nace en Lisboa, Reino de Portugal, Sebastián I, el deseado. Sí, así le llamaban. Y en 1557 ya es nombrado rey de Portugal, siendo educado e instruido por los jesuitas. Y aunque tuvo una vida muy interesante, hoy me centraré en hablar en su desaparición y posible muerte. Portugal tenía dominio sobre unas tierras en lo que hoy en día es Marruecos, pero empezaban a hacer un creciente sentimiento nacionalista y libertario en la población marroquí, que querían expulsar a la corona europea de sus tierras. Fue entonces cuando Sebastián, junto a 20.000 soldados, en los que no solo había portugueses, sino que también españoles, ingleses y soldados enviados por el Papa, fueron hacia África para reafirmar el poder sobre la soberanía en esas tierras. Incluso, para que los nobles se sintieran cómodos, llevaron a sirvientes y esclavos, junto, obviamente, a prostitutas, pues nobles. Allí lo esperaba Mohammed al-Masluk, un emir árabe quien lo apoyaba. Y en el bando contrario, el Saadi Abd al-Malik, quien era apoyado por 70.000 hombres. De esta forma inicia la batalla de Alcázar-Quibir, que además de la clara derrota portuguesa, acabaría con la vida de los dos emires y la desaparición del rey Sebastián. También terminarían presos varios nobles portugueses que luego serían rescatados con el tesoro del reino. Y tras un breve periodo de tiempo encuentran al cadáver del rey. Pero, ¿por qué te dije posible muerte al principio? Déjame y te explico. Unos pocos sobrevivientes portugueses llegan esa misma noche a Arcila, que aún estaba bajo el mando del reino. Y tras la negada de su entrada, mienten diciendo que Sebastián se encontraba entre ellos. Allí nace el sebastianismo, movimiento o idealismo popular que esperaba el retorno del rey para salvar a la corona portuguesa del mal que vino en los siguientes años. Pues ya que el rey había muerto sin herederos, asuma el trono Felipe II de España, por el típico asunto del linaje de casas y todo eso. En fin, yendo a la efeméride. En 1594 llega a Madrigal un pastelero de carnes y empanadas, no repostero. Este pastelero, que se hacía llamar Gabriel, pues eso decía su título, conoce al fray Miguel de los Santos, que fue cercano al desaparecido Sebastián. Y el eclesiástico afirmaba fervientemente que este pastelero no era alguien más, sino el mismísimo rey desaparecido. Prueba de esto era su cabello, el cual era pelirrojo, algo muy raro para la época. Y lo pone en contacto con Ana de Austria, eclesiástica que era prima del rey Sebastián y del actual Felipe II. Ella afirmaba que ese hombre, el cual pedía su mano en matrimonio, era Sebastián, escapando así del monasterio en el cual fue recluida en contra de su voluntad. Incluso muchos nobles de la época que fueron a visitarlos afirmaban que ese señor era el rey desaparecido. Sin embargo, poco duró el cuento, cuando el pastelero empezó a hablar negativamente y en público del nuevo rey. Por esto fue encarcelado y tras un proceso de tortura que fue tutelado por Felipe II y de negación constante por parte del pastelero, un 1 de agosto de 1595, Gabriel Espinosa, el pastelero, es puesto en la horca y luego sería decapitado, descuartizado y distribuido por todo el pueblo para que toda la gente lo viese. El fray perdió su título eclesiástico y fue ahorcado en la Plaza Mayor de Madrid. Y en cuanto a Ana, fue de vuelta encerrada en un convento de Ávila hasta la llegada del próximo rey. Así que ya saben, en boca del fray, el rey es dudoso. Así no era.